familia, bienvenidos a otra presentación más de este seminario de profecía, Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, sumamente controversial, sumamente sabroso y sumamente profético. Vamos hoy, familia, a revelar quién es la bestia, quién es el anticristo de la profecía que estamos advertidos en el libro de Apocalipsis. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos concede de estar aquí a estudiar tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir para que podamos deleitarnos y gozarnos en ver las cosas que tú quieres revelar. Padre, este tema es muy difícil, muy fuerte para muchas personas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la paz y la tranquilidad de saber que estamos comprendiendo y entendiendo tu voluntad mejor. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, hemos estado estudiando en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, donde se nos advierte sobre Babilonia, sobre la bestia, sobre la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Y familia, en esta presentación entonces vamos a revelar la primera de ellas, ¿verdad? Porque todo eso, familia, lo encontramos en la palabra de Dios. Todo eso Dios nos advierte y la razón es porque Dios quiere que estemos preparados, que no caigamos en este engaño final. Y entonces, familia, cuando vamos entonces a entender, empezamos cómo es el ciclo profético, ¿verdad? La recapitulación que el Señor utiliza. Y empezamos en Daniel capítulo 2, luego fuimos a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, luego familia, Apocalipsis capítulo 13. Y utilizando el método de recapitulación, vemos entonces que pudimos sacar varias características que nos identifican y nos ayudan a ver quién es este cuerno pequeño, este anticristo de la profecía. Familia, este sistema conocido como la bestia de Apocalipsis, el cuerno pequeño, es un sistema muy conocido en el mundo. Es un sistema que está en todas partes del mundo y quizás usted que está viendo esta programación, también usted quizás sea parte de este sistema. Quiero recalcar y quiero decirle que el problema no son las personas que pertenecen a este sistema, sino el problema es el sistema en sí. Lo que enseña, las doctrinas, las prácticas, familia, que lamentablemente vamos a ver que son en contra de la misma palabra de Dios. Y quiero decirle también que la mayoría de las personas de mi familia pertenecen a este sistema, así que yo estoy muy consciente, familia, de las consecuencias sobre hablar este tema. Pero cuando yo le dije al Señor que yo quería predicar su palabra, tenía que predicarlo todo. O sea, yo no estoy aquí para tratar de ganar un concurso de popularidad, porque si no evitaría este tema, pero no puedo evitarlo porque está en las profecías de Apocalipsis y nos está hablando del engaño que se va a levantar. Así que este sistema, familia, quiero decirle, hay muchas personas muy sinceras en este sistema. La mayoría de las personas son gente sincera, honesta, ¿verdad? Que simplemente están siguiendo lo que se les enseñó, lo que ellos conocían cuando se criaron y están siguiendo los mismos pasos de la tradición de la familia. No estamos hablando de las personas, estamos hablando del sistema y quiero recalcar eso, del sistema, de las enseñanzas, las prácticas, las doctrinas, ¿verdad? No estamos juzgando a nadie, familia. De hecho, vamos a ver que cuando nos analizamos a nivel estructural, ¿verdad? Entonces lo que sucede con las personas es que lamentablemente la mayoría de las personas ni saben todo lo que vamos a decir. El 99% de las personas que pertenecen a este sistema, familia, no saben lo que nosotros vamos a estar hablando. Ellos mismos están siendo engañados por el mismo sistema. Así que quiero decirle, familia, que es un tema fuerte, es un tema difícil, pero quiero que sepamos que vamos a tener una gran bendición, porque Dios no es carnicero, Dios es cirujano. El carnicero usa el cuchillo para matar y para comer, pero el cirujano usa el cuchillo para abrir y para limpiar, ¿verdad? Para sanar. Y aunque esto puede ser un tema muy difícil, quiero que entiendas que Dios siempre nos trae consuelo, nos da tranquilidad en saber que nos está revelando las cosas para que no caigamos en el engaño final. Porque, ¿qué pasa si malinterpretamos estas profecías? Corremos el riesgo de perdernos, familia. Así que, sin más preámbulos, cuando estamos hablando de la bestia de Apocalipsis, cuando estamos hablando del cuerno pequeño, donde hay más de 60 características, hoy solamente vamos a ver de 10 a 12, próximamente vamos a ver más características, pero familia, vas a ver que la evidencia es suficiente y más que abundante. La bestia de Apocalipsis, la nación que está mencionada en el libro de Apocalipsis, está representado por el Vaticano
Y el cuerno pequeño, el anticristo, el rey pequeño, está representado por la oficina del papado. Ahora, antes de que pegue un grito y antes que dé un salto, vamos a repasar y vamos a ver las características y vamos a ver la evidencia que nos enseñan que efectivamente este es, familia. Porque recuerden, Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden y Dios no nos va a dejar esto para que nosotros vengamos y estemos confundidos y malentender las cosas. La palabra y la profecía es clara y eso lo vamos a ver hoy. Vamos a empezar con lo que habíamos estudiado anteriormente. Ahí está la bestia de Apocalipsis, ¿verdad? Recuerden las 4 bestias de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. 4 bestias grandes que se levantan. Babilonia, Medo-Persa, el imperio romano, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el imperio romano. Y luego dice que la 4ª bestia, el imperio romano, ¿qué sucede? Que la profecía de Daniel 2 dice que nadie iba a conquistar a la 4ª bestia, sino que la 4ª bestia se iba a deshacer, se iba a dividir, ¿verdad? Y al dividirse entonces, se iba primero a dividir en 2, luego se iba a dividir el lado occidental en 10, que son las 10 naciones de Europa, y luego se iba a levantar el cuerno pequeño entre medio. Y cuando analizamos Daniel capítulo 2 nos dice, cuando vimos que en las piernas de hierro, luego pasan a los pies, y en el pie ya no es de hierro nada más, sino que se le une el barro, se le une la iglesia al hierro. En otras palabras, esos pies representan la continuación del imperio romano, en donde se le une, ¿qué cosa? Se le une la iglesia. Y eso, familia, es exactamente lo que encontramos en el sistema del Vaticano. Miren lo que dice el historiador Alexander Clarence Fick en su libro El surgimiento de la iglesia medieval. Dice él, la iglesia católica no es más que el mismo imperio romano bautizado. La misma capital del antiguo imperio romano se convirtió en la capital del imperio cristiano. El cargo de sumo pontífice fue heredado ¿por quién? Por el Papa. El obispo de Roma en el trono del César es ahora el hombre más poderoso del occidente. Familia, aquí nos confirma exactamente eso. Sumo pontífice, familia, no es el título, no es un título bíblico, sino fue el título que le entregó el emperador de Roma, le pasó al papado el sumo pontífice. Y cuando se habla entonces de que el hombre más poderoso de Occidente, no sé si usted ha visto recientemente CNN sacó una serie de documental sobre el papado y sabe cuál era el título, el hombre más poderoso del mundo, ¿verdad? Muy interesante, familia, cómo entonces se está representando este poder, ¿verdad? Y entonces cuadra con la profecía, ¿por qué? Porque surge o se levanta de la 4ª bestia, es una continuación de ella y se levanta, dice, entre el mar, entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que cuadra perfectamente con el Vaticano dentro del área de Europa, donde había muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. La próxima característica que podemos mirar es que decía que ese cuerno pequeño, ¿verdad? El cuerno número 11 dice que era más pequeño, pero parecía más grande que sus compañeros, aunque era más pequeño. ¿A qué se refiere con eso, familia? Pues es interesante notar que aunque este cuerno se levanta entre los 10 poderes de Europa, era más chiquito pero más poderoso. Sacamos de la página de la Ciudad del Vaticano donde dice, con una superficie de apenas 44 hectáreas, la Ciudad del Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo, ya sea por el número de habitantes que por su territorio. Esa información la encontramos en la página del Vaticano. Esta información, familia, que estamos presentando no es ninguna información secreta, ¿verdad? Aquí no hay ninguna conspiración. Todo esto, familia, usted lo encuentra fácilmente. ¿Por qué se le llama el cuerno pequeño? Porque es el más pequeño entre todos esos poderes de Europa, familia. Y efectivamente cae perfecto con eso. El Vaticano no es solamente la sede de la Iglesia Católica, familia, sino el Vaticano es un país independiente, soberano, con ese elemento. Luego nos dice la profecía también que el cuerno se levanta pequeño, decía Daniel capítulo 7, salía entre medio de los 10 cuernos, o sea, que el cuerno pequeño se levanta después de que los 10 cuernos se levantan. Ahora, ya habíamos hablado que la historia enseña que en el año 476 después de Cristo, cuando muere el último emperador de Roma, entonces cuando él muere, se deshace el imperio romano, el lado occidental, se levantan los 10 cuernos y luego se levanta el cuerno pequeño, lo que implica que el cuerno pequeño, el anticristo, se tiene que levantar después de ¿qué año? Después del 476, después de los 10 reinos que se levantan. Miren la cita de Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327, dice:
el poder romano del Estado Iglesia se hizo supremo en el cristianismo en el año 538 Anno Domini, o sea, después de Cristo. Fue una carta del emperador romano Justiniano, conocido como el Códice de Justiniano, que ¿en qué año? En el 538 es que entonces se da. ¿Y qué pasó en el 538 con esta carta? Preparó y reconoció al obispo de Roma, el papado, como la cabeza de todas las iglesias. Le dio al Estado Iglesia de Roma el poder político civil como también el poder eclesiástico. Esta cita de este historiador, de este libro de historia, también confirma, familia, que se levanta. ¿Cuándo es que se levanta? ¿Cuándo es que obtiene el poder político el papado? Pues familia, ¿después de qué año? Después del año 538. ¿Qué ocurre? Pregunta, ¿esto ocurre después del 476? Cae perfectamente, cuadra exactamente con lo que estamos leyendo, con lo que estamos diciendo, familia. Y noten que dice ese libro de historia que ¿qué sucedió? Que fue Justiniano, el emperador, que entonces le entregó el poder político a el papado. En otras palabras, antes de eso era un poder religioso, pero ya no. Ahí entonces es cuando se le da ambos poderes a él. Quiero recalcar, si usted nota, yo no hablo de la Iglesia Católica, porque para mí la Iglesia Católica son la feligresía, los miembros que pertenecen. Cuando hablo, estoy hablando del papado y del Vaticano, de la estructura, de las enseñanzas y las prácticas. ¿Por qué? Porque la feligresía, los miembros de la Iglesia Católica, familia, 99.9% son gente honesta que simplemente quiere vivir de acuerdo a lo que ellos creen, que lamentablemente, como mencionamos, no saben que el mismo sistema los tiene engañados. La profecía sigue diciendo en Apocalipsis, vayan conmigo por favor para seguir confirmando esto. Apocalipsis capítulo 13 nos dice en el versículo 1 que Juan se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia, ¿verdad? Que tenía 7 cabezas. Vamos a hablar un momento de las 7 cabezas. Si recuerdan, Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice que esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que nos da una ubicación geográfica de 7 montes o 7 montañas de donde se levanta y se sienta. Cuando miramos en la cita de la Enciclopedia Católica, página 529, cuando habla de Roma, dice, es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de los 7 montes, donde el área completo del Estado del Vaticano se encuentra confinado. Familia, increíble cómo la profecía nos habla de esos 7 montes, ¿verdad? Esos 7 cuernos, y es exactamente, familia, lo que nos está diciendo en la misma fuente. Noten que yo no estoy utilizando fuentes de otras religiones o de otras denominaciones. Yo estoy yendo directamente a sus citas para confirmar esto mismo, que se le llama Roma la ciudad sobre los 7 montes. Ahora, si usted entra en una búsqueda en internet, usted puede entonces poner la ciudad de los 7 montes y le van a aparecer varias ciudades, ¿verdad? Pero ninguna tan famosa como Roma y ninguna que cuadra con todas las otras características que nosotros estamos estudiando aquí. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué más decía la profecía? Decía la profecía en Daniel capítulo 7 que iba a levantarse ¿qué? Que iba a haber un cuerno pequeño, ¿verdad que sí? Que se iba a levantar entre medio de los 10 cuernos. Yo quiero que vayas conmigo para leerlo, para confirmar esto, para que estamos, ¿verdad?, dando un repasito sobre lo que dice aquí. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo número 24. Dice, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro rey o otro cuerno, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. La profecía nos dice que el cuerno pequeño se iba a levantar entre medio de los 10 poderes de Europa y ¿qué iba a hacer? Iba a arrancar y destruir a 3 de esos 10 que surgen con la caída del lado occidental del Imperio Romano. Ahora todavía está en pie España, Inglaterra, Francia, Alemania, ¿verdad? Portugal, Suecia y estas naciones así. Pero familia, hay 3 de esas naciones que fueron eliminadas, erradicadas completamente. Miren esta cita del historiador Marvin Maxwell, el tomo 1, página 129. A Dios le interesa. Dice, el emperador católico Zeno elaboró un tratado con los ostrogodos en el año 487 que resultó en la erradicación del reino de los érulos en el año 493. Ahí se fueron los érulos. El emperador católico Justiniano exterminó a los vándalos en el año 534 y también destruyó el reino de los ostrogodos en el año 538. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos, familia. Usted puede entrar a hacer una búsqueda, cualquier libro de historia durante esta época y usted va a encontrar algo, familia,
que estos tres reinos, estos tres cuernos de entre los poderes de Europa que surgen después de la caída del Imperio Romano, fueron arrancados, fueron destruidos, fueron quitados. ¿Por qué razón? Porque no querían someterse al poder del Vaticano. De hecho, si notas ahí dice que en el 538 fueron los ostrogodos los últimos eliminados. ¿Por qué es interesante notar eso? Porque el 538 es el año cuando Justiniano le entrega el poder político y civil al papado, y ahí es donde se convierte en lo que la profecía le llama entonces el rey, el cuerno pequeño, donde obtiene el poder político. A eso, familia, es lo que está hablando. Y claramente, repito, esto no es nada que estamos escondidos, esto no es información, esto no es ninguna conspiración. Toda esta información usted la puede confirmar y buscar. Pero también nos dice la profecía, familia, si recuerdan, decía que el cuerno pequeño que era, decía que era diferente de los demás, ¿verdad? ¿Por qué es diferente el cuerno pequeño? Pues vamos a ver, familia, por una razón muy sencilla. Es diferente de los demás reinos porque está utilizando el poder del Estado con el poder de la religión, el poder del cristianismo específicamente. Este es el problema que tiene, familia. Esta es la unión del hierro y el barro, familia, después de la caída del Imperio Romano. Es que se iba a tratar de unir el poder de la iglesia cristiana con el poder político. Y por eso sacamos, y le muestro esta cita, de la Enciclopedia Católica Online. Nuevamente usted puede encontrar esto, Catholic Encyclopedia Online. ¿Y qué dice? Papado. El término se emplea en un contexto eclesiástico e histórico, o sea, religioso y político. En el primero de estos denota el sistema eclesiástico, en donde el Papa, como sucesor de San Pedro, y noten la frase, vicario de Jesucristo, gobierna la Iglesia Católica como su jefe supremo. Ahí no hay ningún problema, eso es lo que ellos dicen, que ellos son la continuación de eso, tienen todo el derecho de decirlo. Pero noten lo que dice aquí. En este último, o sea, en el histórico, significa la influencia papal vista como una fuerza política, ¿en dónde? En la historia. Familia, esa misma fuente de ellos dicen que el papado no solamente tiene poder religioso, sino también poder, ¿qué? Poder político, familia. Es la misma fuente de ellos confirmando que anda en ambas esferas. Quiere ser el rey, como dice Daniel capítulo 8, de manera terrenal, pero también quiere dominar en los asuntos religiosos. Y Cristo dijo, no me unas el Estado y la iglesia. La iglesia no debe estar mandando al Estado y el Estado no debe estar mandando a la iglesia, sino que ¿qué? Que cada cual en su esfera. Pero aquí, ¿qué sucede? Que el Vaticano no escucha. Miren de este corte de periódico que se llama Iglesia y Política. Esto fue Francisco el 3 de junio del 2016 de la Fuente Católica. Dice él, la iglesia está llamada a comprometerse. No cabe el adagio de la Ilustración que la iglesia no deba meterse en la política. La iglesia debe meterse en la gran política, consideró el pontífice durante la cumbre de ¿qué? De jueces y fiscales celebrada en el Vaticano. Francisco dice claramente que la iglesia debe estar involucrada en los asuntos políticos y noten que había ¿qué? Una cumbre de jueces y fiscales en el Vaticano. Y le hago una pregunta, ¿por qué tiene que haber una celebración, una reunión de jueces y fiscales? ¿A qué lado pertenecen los jueces y fiscales? No al lado religioso, sino al lado político, civil. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que estaba teniendo una cumbre ellos mismos, ahí mismo en el Vaticano. Familia, este es el problema que estamos viendo, familia, en donde estos poderes se están uniendo en este sistema, familia. ¿Y cuál es el problema? La persecución, como vamos a confirmar ya mismo. La profecía también dice que el cuerno pequeño hablaría grandes cosas, palabras, blasfemias contra Dios, ¿verdad? Se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Y vimos entonces que cuando dice que las blasfemias que habló en Apocalipsis capítulo 13, dice las blasfemias, estudiamos que era una blasfemia. Y vimos que en Juan capítulo 10 a Cristo se le acusó de cometer una blasfemia porque él dijo que él era uno con Dios. Y dice, no, nosotros te queremos apedrear, los judíos le dijeron, porque tú cometiste una blasfemia diciendo que tú eres tu hombre, tú eres Dios siendo un hombre. Y también fuimos a Lucas capítulo 5, donde habló y mencionó de la sanación del paralítico. Y Jesucristo le sanó los pecados y le dijeron, cometes blasfemia. ¿Quién puede cometer esta blasfemia de perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados, familia. Vamos a ver esos dos elementos. Miren aquí la cita en el libro Evangelical Christendom, volumen 49, de enero 1 del 1895. Este fue la cita del Papa Pío X. Dice así, el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, por el contrario, Él es Jesucristo mismo bajo el velo de la carne.
habla el Papa y es Jesucristo quien está hablando. Esa familia es el Papa Pío X que dijo eso. ¿Qué dice qué? Que el Papa no es solamente representa a Cristo, sino que Él es el mismo Jesucristo, familia. Yo no sé de dónde usted viene, pero donde yo vengo, eso se llama una blasfemia. Miren lo que dice el Papa Pío IX, como está citado en el libro La historia de la iglesia cristiana. Él dice, yo soy el sucesor de los apóstoles, el vicario de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tremenda familia, tremenda blasfemia lo que estaba diciendo él. Porque él decía que ¿qué? Él estaba diciendo que él era el camino, la verdad y la vida. Y la vida, familia. Estas citas escandalizan a cualquiera. Y por eso digo que la mayoría de los católicos no conocen de esto. ¿Por qué? Porque ellos no dicen estas cosas tan abiertamente. Aunque sí lo han tratado de suavizar, pero están diciendo exactamente lo mismo. Mira cómo dijo Juan Pablo II en su libro Crossing the Threshold of Hope. El Papa, el escándalo y el misterio. Este fue el libro de Papa Juan Pablo II. Dice así, frente al Papa debemos tomar una decisión. El líder de la Iglesia Católica es definido por la fe como el vicario de Jesucristo. El Papa es considerado el hombre en la tierra que representa el Hijo de Dios, ¿verdad? Que ocupa el lugar de la segunda persona del omnipotente Dios. Noten esa frase, el vicario de Jesucristo. Ya es la segunda vez que vemos esa frase, vicario de Jesucristo, vicario de Jesucristo, vicario de Jesucristo. Vamos a ver que ese nombre es consistente por medio de todas las fuentes de información. Pero noten también que dice que el Papa es ¿quién? El que ocupa el lugar de Cristo. Ese concepto de ocupar el lugar de Cristo, ¿qué es? El anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo, el que dice ser Cristo en la tierra, familia. Ahora sobre el concepto del perdón de los pecados, ¿verdad? El que dice tener poder para perdonar pecados. Pues miren lo que dice el Papa Bonifacio VIII, dijo en su bula: por apremio de la fe estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica, la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos. Y fuera de ella no hay salvación ni qué, ni remisión de pecados. Eso, familia, lamentablemente es una blasfemia, porque están diciendo que la salvación es por medio de la iglesia. La Biblia me dice a mí que mi salvación es por medio de Cristo Jesús, familia. Y noten que dicen esa cita, que dicen tener ¿para qué? Para perdonar pecados. Familia, yo solamente le estoy presentando algunas citas. Hay montañas y montañas de citas que confirman esto mismo que estamos hablando, familia. Recuerde, si desea tener todas esas citas, al final de cada presentación está el correo electrónico donde nos puede escribir y con mucho gusto le vamos a enviar todas las fuentes, toda la información para que usted lo tenga. Vamos entonces a otra característica más, porque ¿qué decía en Daniel capítulo 7, versículo 25? Decía, y hablará palabras contra el Altísimo, que son las blasfemias que acabamos de ver. Dice que los santos quebrantará más adelante y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley de Dios. Dice que el cuerno pequeño iba a tratar de cambiar la santa ley de Dios. Y en ese contexto, familia, por eso se le llama el hombre de pecado. Se le llama también el hombre de iniquidad. Cuando usted estudia la palabra iniquidad en griego, la palabra iniquidad es la palabra anomia. La palabra anomia es una palabra compuesta, anomia. Nomia significa ley, en contra de la ley, pisotea la ley. Por eso se le llama el hombre de iniquidad, porque ¿qué hace? Pisotea la ley de Dios, viola la ley de Dios porque la quiere cambiar. Ahora, cuando usted estudia los 10 mandamientos, si usted tiene una Biblia católica, usted va a encontrar que los 10 mandamientos son igualitos como aparecen en la palabra de Dios. No hay ningún cambio, verdaderamente. Sin embargo, la Biblia, ellos no creen que es la fuente, es la fundación de la creencia, sino que es que la tradición. Mira lo que dice en la cita de Adrián Namplón sobre la doctrina definida por el Concilio de Trento, en la página 157. Dicen ellos, la tradición, no las escrituras, es la roca sobre la cual la iglesia de Jesucristo está fundada. Según el Concilio de Trento, ellos creen que ¿qué? Que la iglesia está fundada no sobre las escrituras, sino sobre la tradición. ¿Cuál es el problema? Que si usted estudia la tradición católica se va a darle cuenta de varias cosas. Uno, que se contradice. Un papa dice una cosa, otro papa dice otra cosa y sigue cambiando y las enseñanzas y todo esto cambian. Y otro problema, familia, es que la tradición, como habíamos mencionado, no es mala en sí. El problema es cuando la tradición conflige o contradice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto?
Porque si yo fui criado católico y cuando yo fui chiquito, a mí me llevaron, antes de hacer la primera comunión, que es como quien dice la introducción, ¿verdad? Después del bautismo, la aspersión por agua, sino que uno te llevan a hacer el catecismo católico. Ahora, el catecismo católico es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. El catecismo es la enseñanza oficial de las doctrinas. Recuerden que eso va por encima de la palabra de Dios según sus propios documentos y según sus propios concilios. Ahora, si tú vas a un catecismo católico, usted va a encontrar que ahí es donde está el problema con la ley. En los 10 mandamientos en la Biblia, en el texto de la Biblia, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, hay Biblias a veces que tienen abajo explicaciones, letras más pequeñas que tratan de explicar lo que está en el texto. Lo que le voy a decir es que aunque a veces pueden ser muy útiles esa información, no son inspirados, no son parte del texto bíblico. Cuando usted va entonces al Catecismo Católico, usted busca la lista de los 10 mandamientos y usted encontrará algo muy interesante. Puede buscarlo en internet, pon los 10 mandamientos según el Catecismo Católico y le van a aparecer los 10 mandamientos. Ahora, yo quiero hacer una comparación con los 10 mandamientos del Catecismo Católico, que es la enseñanza oficial, con los 10 mandamientos como aparecen en Éxodo capítulo 20. Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos, ¿verdad? Enlistados en 2 lugares, Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5, aunque aparecen desde Génesis hasta Apocalipsis, en todos lugares está referido. Y miren lo que dice, familia. Según el Catecismo Católico, el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento según la palabra de Dios: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que vamos a dejarle esa pasar. Segundo mandamiento según la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Familia, el segundo mandamiento según el Catecismo Católico dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué fue lo que pasó con el segundo mandamiento según la palabra de Dios? Lo eliminaron completamente. ¿Por qué razón? Porque si usted ha ido a alguna institución, a alguna iglesia católica, usted que ve ídolos, imágenes en todas partes, familia, ¿verdad? Lamentablemente, entonces, para poder justificarse, tuvieron que quitar el segundo mandamiento porque estaría una clara contradicción. ¿Cuál es el problema ahora? Que al eliminar el segundo mandamiento, ahora se quedaron con 9. Le voy a mostrar cómo resolvieron ese problema. Tercer mandamiento según la palabra de Dios, Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Claro, ahora ese es el segundo en el Catecismo Católico: no tomarás el nombre del Señor Dios en vano. Cuarto mandamiento según la palabra de Dios: acuérdate ¿de qué? Del sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo. ¿Para Carlos Muñoz Acosta? No, para el Señor tu Dios. Familia, el cuarto mandamiento tiene que ver ¿con qué? Con el sábado. Y en las Biblias católicas, de hecho, dice claramente la palabra sábado. Ahora, según el Catecismo Católico, ¿qué es lo que dice el tercer mandamiento? Porque acuérdate que quitaron uno: santificarás el domingo y las fiestas. En otras palabras, familia, ¿qué hicieron ellos? Cambiaron la santidad del sábado. ¿Por qué día? Por el domingo, el primer día de la semana. Vamos a seguir con los 10 mandamientos. El quinto mandamiento, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el cuarto, el mismo. El sexto, no matarás. Quinto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El sexto, no cometerás actos impuros, el mismo. El octavo, no hurtarás, no robarás, el séptimo. El noveno, versículo 16, no hablarás palabras contra tu prójimo. En el Catecismo Católico es el número 8, no dirás falso testimonio. Ahora quiero que leamos el 10º mandamiento. En el versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El versículo 17, el 10º mandamiento, tiene que ver ¿con qué? Con la codicia. ¿Qué dice el 9º mandamiento según el Catecismo Católico? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el número 10 dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Qué fue lo que hicieron, familia, con el 10º mandamiento de la palabra de Dios? Lo dividieron en 2. ¿Por qué razón? Porque se quedaron con 9 por haber eliminado el segundo, y entonces no van a andar diciendo que tienen 9 mandamientos. Agarraron el 10º y lo dividieron en 2. Pregunta:
se confirma el cumplimiento profético de que fue cambiado, de que el cuerno pequeño cambió, el Vaticano, el papado cambió la santa ley de Dios, o mejor dicho, trató de cambiar la ley de Dios. ¿Por qué trató y pensó? Porque la ley de Dios fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra, familia. Y esto mismo, familia, es lo que estamos confirmando, esto mismo es lo que estamos viendo. De hecho, dice dentro del Catecismo del Converso de la Doctrina Católica por Peter German, dice, eres protestante y profesas tenerte por la Biblia y la Biblia sola, y sin embargo en un asunto tan importante como la observancia de un día de cada 7, como el día santo, vas en contra de la clara enseñanza de la Biblia y pones otro día en el lugar de ese día que la Biblia ordena. Familia, ¿está claro o no está claro lo que están diciendo aquí? Están diciendo que aquellos que dicen ser protestantes están confirmando y mirando y viendo que exactamente esto es lo que están hablando. Están diciendo, familia, que tú dices que sigues la palabra de Dios y sin embargo estás siguiendo mi palabra. Sigue diciendo, el mandamiento de santificar el séptimo día es uno de los 10 mandamientos. ¿Crees que los otros 9 rigen todavía? ¿Quién te ha dado autoridad para pisotear el cuarto? Si eres consistente con tus propios principios, si realmente sigues la Biblia y solo la Biblia, recuerden, esto le están hablando a los protestantes. Habrás de poder señalar alguna porción del Nuevo Testamento en donde este cuarto mandamiento sea expresamente alterado. Y disculpen, esto no venía del Catecismo Católico, esto venía de extractos ¿Por qué no santificas el día del sábado?, publicado por la Iglesia Católica en el 1869. En otras palabras, familia, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le está diciendo a los protestantes, miren ustedes, dicen que siguen la Biblia y la Biblia nada más, y sin embargo, en un asunto tan importante como lo es el cuarto mandamiento, el día santo del Señor, ustedes no están siguiendo la Biblia, ustedes están siguiendo, ¿qué cosa? Ustedes están siguiendo a nosotros. Y miren esta próxima cita de el Catholic Press, Sydney, Australia, de agosto 1990, dice, desde el principio hasta el final de las Escrituras no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana sábado al primer día domingo. Ellos están reconociendo claramente, familia, que no hay ninguna evidencia bíblica que enseña que la adoración, que la santidad, el día de reposo debe cambiarse del séptimo día al primer día. Sigue la cita, el domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos. Familia, podemos pasarnos todo el día con citas y citas y citas. ¿Qué es lo que están diciendo? Ellos reconocen claramente, familia, ellos están diciendo claramente y abiertamente que el cambio del séptimo día, de la santidad del día de reposo, del sábado al domingo, no es bíblico. Ellos mismos lo dicen. Y ellos entonces le señalan a los protestantes, que digo, a los cristianos, porque vamos a ver que la protesta parece que ha terminado. Ellos le señalan a los cristianos y le dicen, ustedes dicen que siguen la Biblia, pero en esto ustedes no están siguiendo a nosotros, porque el guardar el domingo como el día del Señor no es una ley bíblica, es una ley católica. Viene de la Iglesia Católica, fue que se inventó esto, familia. Pregunta, ¿confirma esto el asunto de que el cuerno pequeño iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley de Dios? Perfectamente, familia. Esto es lo que enseñan, algo contrario a la palabra de Dios. Por eso tienen que decir que la tradición va por encima de la Biblia. Porque la Biblia es bien claro que dice cuál es el cuarto mandamiento, familia. Y esto es solamente, familia, destellos, pequeñas pruebas sobre lo que estamos diciendo. Si regresamos otra vez a la profecía y si regresamos a Daniel capítulo 9, miren lo que dice Daniel capítulo 7. Dice claramente en el versículo número 21, y veía yo que este cuerno, ¿qué hacía? ¿Hacía qué? Hacía guerra contra los santos y los vencía. Y dice el versículo 25, y fueron entregados en sus manos hasta tiempo sí, la mitad de un tiempo. Familia, aquí entonces nos habla de los 1260 días, que ya sabemos que son 1260 años. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo fue que comenzó el poder político del papado, el comienzo de los 1260 años? Pues bien fácil, familia, comenzó en el año 538, como ya leímos en la cita anterior. En el año 538 es cuando Justiniano le entrega el poder político al obispo de Roma, al papa, y ahí comienzan, familia, los 1260 años. Ahora, si al año 538, si tiene su calculadora, sáquela ahí por favor, y súmale
al 538, 1260 años. Y eso te va a dar una fecha. ¿Qué fecha es? El 1799. Antes de hablar del 1798, primero encontramos la fecha de inicio, el momento en que se convierte en el poder político, en donde ahora en Europa domina. Pregunta, ¿qué fue lo que pasó desde el 538 hasta el 1798, lo que se conoce como el periodo político del cuerno pequeño, familia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Verdad? También le llaman la edad medieval, la edad oscura, perdón. The Dark Ages. ¿Qué fue lo que pasó durante ese tiempo, familia? La Inquisición, las cruzadas. Si usted conoce su historia, familia, la Inquisición, ¿qué es? La Inquisición es un sistema de tribunales que levantó el Vaticano, no con la intención de hacer un juicio, sino con la intención de condenar a los que ellos llamaban o consideraban herejes. Nuevamente, esto no es nada nuevo. Usted puede hacer una búsqueda en el internet, en YouTube, y ponga la Inquisición en Europa, ponga la Inquisición en Francia, la Inquisición en España, familia, y toda esta información le va a salir claramente. ¿Qué fue lo que ocurrió durante el 538 al 1798? Sencillo, el que no quería someterse a la autoridad del Vaticano, el que no quería obedecer, el que no quería seguir lo que la iglesia estaba diciendo, imponiendo por medio del Estado, recuerden, ¿qué ocurría? Te llevaban a la Inquisición. Y noten que no te llevaban a la Inquisición para hacerte un juicio. Tú llegabas a la Inquisición y ya tú estabas condenado como hereje por no haber seguido. A ti lo que te llevaban a la Inquisición era para que te retractaras de lo que estabas haciendo o de lo que estabas diciendo. Si te retractabas, simplemente te ponían te encarcelaban por el resto de tu vida, pero si no te retractabas, ¿sabes lo que hacían? Te torturaban, familia, de las peores maneras posibles. Y cuando te torturaban, si aún después de torturarte, si no te mataba la tortura, entonces, ¿qué hacían? Los quemaban vivos, familia. Familias enteras fueron quemadas vivas. ¿Por qué? Simplemente porque no quisieron someterse a la autoridad del Vaticano en este periodo de tiempo en Europa y en sus colonias. Dice también, miren esta cita de la historia de la Inquisición en España de Iván Antonio Llorente. Dice, en España solamente 31.912 personas fueron quemadas vivas. Quiero que noten la exactitud del conteo, 31.912 personas. ¿Por qué tan exacto, familia? Porque todo esto está registrado en los libros de estas naciones, de los poderes de Europa. Ellos saben exactamente, familia, qué fue lo que pasó. Ahora, ¿qué dice la iglesia? La iglesia dice, mire, nosotros nunca asesinamos a nadie, nunca hicimos nada y técnicamente están correctos. Ellos no lo asesinaban, ellos no llegaban a cabo la sentencia, sino que ¿qué hacían? Ellos venían y los juiciaban en la Inquisición y luego que lo enjuiciaban, ¿qué hacían? Lo entregaban al Estado para que el Estado llevara a cabo la ejecución, la sentencia. ¿Están conmigo? Y por eso ellos dicen, nosotros no hicimos nada. Sí, se lavaron las manos, pero lo enjuiciaron y ellos mandaban a los poderes políticos de esos tiempos. Ahora, ¿no fue lo mismo que pasó durante el tiempo de Jesucristo? Claro. ¿Quién los enjuició? Los judíos, el pueblo de Dios. El pueblo, la iglesia lo enjuició y ¿qué hicieron? No podían matarlo, se lo pasaron al Estado para que el Estado llevara a cabo la sentencia. Esto fue lo que pasó durante los 1260 años, familia, y por eso dice el historiador W.E.H. Leckley en su libro Historia del surgimiento y la influencia del espíritu del racionalismo en Europa, dice él, la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Familia, esto no es nada escondido, esto no es nada que se está tratando de tapar, esto está claramente detallado en la historia. Ahora, ¿qué dice la profecía? Que la herida sanará, ¿verdad que sí? Así que recibirá una herida. Cuando recibe la herida, ¿verdad? Pues recibe la herida al final de los 1260 años, en el año 1798. Miren qué increíble es la profecía, familia. Que en el mismo año que terminan los 1260 años, en el mismo año 1798, ¿qué fue lo que ocurrió? Familia, los poderes de Europa se cansaron de la corrupción y los abusos del Vaticano. ¿Y qué hicieron? Se le levantaron en contra. Y esto comenzó en Francia. Francia, la gran revolución francesa, ¿verdad? Un acontecimiento histórico extremadamente influencial sobre el mundo entero. Pues dice, familia, que se levantaron en contra de los abusos. ¿Y qué hizo?
Napoleón Bonaparte se cansó y ¿qué hizo? Envió a su general Berthier. Miren esta cita de Joseph Rickaby, el papado moderno, dice así: Berthier llegó a Roma el 10 de febrero del 1798 y proclamó una república. La mitad de Europa pensó que se seguiría Napoleón y en lo que se refiere al Papa, el papado estaba muerto, familia. Este historiador confirmando, familia, que eso mismo fue lo que pasó. Ahí murió, claro. ¿En qué se refiere a que el papado estaba muerto? En que perdió su poder político. Los poderes de Europa, los poderes políticos dijeron ya no más, no vamos a seguir siendo monigotes, se levantaron en contra. El problema en Francia fue que se fueron al otro extremo, al ateísmo. Pero así comenzó y se desencadenó, familia, cómo fue perdiendo su poder político en Europa. Pero ¿qué dice la profecía? Esa es la herida, ¿verdad? Cuando pierde el poder político en el 1798 comenzó entonces esa herida. Pero familia, dice la profecía que la herida será ¿qué? La herida será sanada. Y cuando vamos entonces, familia, ¿cuándo fue que se sanó la herida? Pues es interesante notar que según la página del Vaticano, vemos esta cita, dice: el Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el Tratado de Letrán, firmado entre la Santa Sede e Italia el 11 de febrero del 1929. En el 1929 lo que hace Mussolini es que le devuelve el poder político, le devuelve al papado su territorio. Lo había perdido todo en el 1798, pero ahora se le devuelve el pedacito de tierra. No le devuelven todo lo que tenía, pero le devolvieron un pedacito, ¿verdad? Y se lo dieron, familia, en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? El papado se levanta y dice: bueno, nuevamente soy rey. Había perdido el poder político en el 1798, pero ¿ahora qué? Ahora en el 1929 obtiene el poder político nuevamente. Ya no está muerto como estaba, ya no dejó de ceder, sino aunque sea poquito. Y en un principio, en un inicio, ahora tiene poder. Por eso miren cómo dice el San Francisco Chronicle, el 11 de febrero del 1929, de ese mismo día decía en la cita: la incógnita romana se convirtió en algo del pasado. Y el Vaticano está en paz con Italia al poner sus autógrafos en este documento histórico. La herida ha sanado. Un periódico secular diciendo que la herida es sanada. Ahora, la herida no sanó en el 1929, sino que comenzó a sanar, porque recuerden que si la herida se causa porque pierde el poder político, significa que la herida se sana cuando ¿qué? Cuando recupera nuevamente el poder político. Ya les mencioné que esta vez, cuando la herida se sane, cuando recupere totalmente el poder político, no van a ser los poderes de Europa quien ella va a buscar, sino van a ser los poderes de todos los reyes de la tierra, dice Apocalipsis capítulo 17. Pero familia, aquí estamos viendo, familia, el cumplimiento histórico de que ¿qué? Comenzó la herida a sanar ¿en qué año? En el año 1929. Familia, estamos a punto de nada. Vamos a ver más adelante de que esto mismo vuelva a ocurrir. Recuerden que decía también en Daniel capítulo 8 que el cuerno pequeño estaba pisoteando ¿qué cosa? Pisoteando el santuario. Recuerden que Apocalipsis capítulo 13 decía en el versículo número 6 que el cuerno pequeño ¿qué iba a hacer? Que iba a blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. La bestia y el cuerno iban a atacar el santuario, el plan de salvación. Entonces cuando miramos, familia, los muebles del santuario, vemos que claramente han sido pisoteados. No da tiempo, podemos tener un tema completo de cómo cada mueble ha sido pisoteado. Pero empezamos con la cruz del Calvario, el altar de sacrificio. ¿Cómo fue que pisoteado ahí, familia? Pues bien sencillo. Ahí entonces, ¿qué dice? Ya vimos las citas, dicen que es Cristo. Dice que tiene poder para perdonar pecados, ¿verdad? Se pone en el lugar de Cristo. Cosas como la transubstanciación, que en la Iglesia Católica es el rito cuando se dice que supuestamente se convierte el pan y el vino en la carne literal y en la sangre literal de Cristo Jesús. Eso es la transubstanciación, familia. Eso, familia, no es literal, familia. Están sacrificando a Cristo nuevamente, ¿verdad? La Biblia dice un solo sacrificio cubrió todos los pecados, pero ellos dicen que literalmente eso ocurre cada misa en cada parte del mundo. Las indulgencias, ¿verdad? El pagar por el perdón de los pecados, familia. Lo que le sacó de quicio a Martín Lutero, familia. Todo eso, familia, es evidencia de cómo han pisoteado el altar de sacrificio. El próximo mueble es el lavacro. ¿Han pisoteado el lavacro que representa el bautismo? Claro que sí, ¿verdad? No bautizan por inmersión, como bíblicamente se dice, sino que le echan agüita en la cabeza y a un bebé. A mí me hicieron eso también cuando yo nací, pero yo como adulto
seguí caminando y aprendí la verdad de Dios y yo la quise seguir. Próximo mueble, cuando entras al lugar santo, tienes los panes de la proposición, que es la palabra de Dios. Pregunta, ya vimos donde el Concilio de Trenton declaró que la tradición católica va por encima de la palabra de Dios. Vemos cómo han tratado de cambiar la santa ley de Dios y de hecho, en el año 1536, el señor William Tyndale, si no ha escuchado sobre este señor, ¿verdad? Él fue quemado vivo en Inglaterra por la Inquisición. ¿Sabe cuál fue su gran crimen, familia? Que quiso traducir la palabra de Dios al inglés. Él es el original, el autor de lo que conocemos hoy en día como the King James Version of the Bible, simplemente por traducirlo al inglés. Familia, fue quemado vivo. Pero, gloria a Dios, que la palabra de Dios ha sobrevivido y está en nuestros pies, en nuestras manos, porque el Señor quiere. Y nos guía en nuestros pies, porque lámparas a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Amén. Próximo mueble, el altar de incienso, ¿verdad? El altar de incienso que representa las oraciones de nosotros que van directamente. Dice la Biblia que podemos ir confiadamente al trono de la gracia y nuestras oraciones van directamente. Pero ¿qué es lo que diseña el Vaticano? Que tú tienes que ir por medio de otros, de los santos y de otros intercesores. Pero la Biblia, familia, dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y es quién? Cristo Jesús. Cuando miramos el servicio en el santuario, el único que podía entrar en la presencia de Dios era el sumo sacerdote, familia. Era el único que podía entrar, familia. Ningún ser humano puede interceder por nosotros, familia. Ningún ser humano, ni muerto ni vivo, familia. Solamente Cristo es el que puede interceder por nosotros. El tercer mueble que está en el lugar santo es el candelero, representando ¿qué? La santificación, ¿verdad? La transformación, la testificación, el testimonio del cambio que Dios ha hecho en tu vida. La iglesia lamentablemente enseña, el Vaticano enseña que esa santificación viene por medio de la obediencia a la iglesia y a los sacramentos. Y el último mueble, que es ¿cuál? El arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto, familia? El trono de Dios. ¿Qué está dentro del arca? Los 10 mandamientos, familia. Pregunta, ¿han sido pisoteados? ¿El arca del pacto ha sido pisoteado? Sí. Porque usted ve muchas imágenes del Vaticano. Si usted hace una búsqueda y pone el trono del Papa, usted va a ver una imagen de un trono blanco. Y cuando usted ve la imagen a mano derecha y a mano izquierda, adivinen qué hay. 2 ángeles. Ellos saben exactamente lo que están haciendo, familia. Porque ellos están diciendo que el Papa es el que se sienta entre medio de ¿qué? Entre medio de los 2 ángeles. Eso es lo que está representado en el arca del pacto, el trono de Dios, familia, en todo su apogeo. Así es como la profecía dice que ha sido ¿qué? Pisoteado, familia. Así es como todo esto se ha ido desglosando, familia. Y quiero decirle, familia, que esto no es fácil decirlo. Pero es que no hay otra manera de mirar las cosas que están pasando en el pasado, en el presente y todavía más aún en el futuro, familia. Solamente estamos pasando por encima, familia, y cada una de estas características claramente, abundantemente, contundentemente señalan hacia el mismo sistema. Pero, si recuerden, ¿qué decía Apocalipsis capítulo 13? Que decía que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera, ¿qué cosa? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Dice que el nombre, y recuerdan, el nombre es un nombre blasfemo. ¿Tiene qué? Tiene un número de hombre y ese número es 666. Mira cómo escribió Juan Pablo II en Crossing the Threshold of Hope. Dice, no tengas miedo cuando la gente me llama el vicario de Cristo, cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usan títulos similares a esto que parecen hostiles al Evangelio. Familia, vicario de Cristo nuevamente, Santo Padre, su santidad, esos títulos no parecen hostiles al Evangelio. Esos títulos son hostiles al Evangelio, familia. ¿Por qué? Porque está diciendo, me puedes llamar vicario de Cristo, que vamos a verlo ahora, porque ese es el título oficial del papado. Santo Padre o su santidad, esos nombres le pertenecen a Dios, familia. Y por eso Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 9, no llames a vuestro Padre nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Y no está hablando de Padre biológico, está hablando de Padre de la fuente de toda autoridad religiosa, de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dice, no llames a nadie Padre en la tierra.
Pero lamentablemente dice que no tiene nada de malo que me llames Padre Nuestro. Directamente contradiciendo la palabra de Dios, directamente contradiciendo lo que Cristo mismo nos enseñó. Ahora, ya vimos esa frase vicario de Cristo, vicario de Jesucristo, utilizado en muchas citas y aparece muchísimas veces. Esa frase, ese nombre vicario de Cristo, es vicario filii Dei en latín. Significa que Papa, el obispo, es el vicario de Jesucristo, o ahí está, el que está en el lugar, el que toma su lugar, el que ocupa su lugar, el que está en su trono. Aquí es la frase, familia, el vicario de Cristo, el vicario de Dios. Significa entonces en ese concepto el anticristo nuevamente. Ahora, vamos a tomar ese nombre y vamos a mirarlo a la luz de los números romanos. ¿Por qué? Porque ese es un sistema romano, el título es un título en latín, y si entonces tomamos los nombres, porque dice que el nombre, la bestia tiene un nombre, y el nombre tiene un número, y el número es 666. Vamos a comenzar con vicario. Vicarios, ¿verdad? La V5, la I1, la C100, la A no tiene valor, la R no tiene valor, la I1, la O no tiene valor, la U5 y la S no tiene valor. Cuando sumas 5 más 1 más 5 más 1 son 6, son 12 más 100 son 112. Ahora vamos a Fili, que es hijo, ¿verdad? Fili significa hijo y ocurre lo mismo. La F no tiene valor, la I1, la L50, la I1, I1, 50 más 3, 53, vicario del Hijo, ¿verdad? Vicario Filii. Y ahora vamos a la última palabra de la frase, que es Dei o Dios en latín. D vale 500, la E no tiene valor y la I tiene un valor. 500 más 1 es ¿cuánto? 501. Ahora vamos a sumar vicarios Filii Dei, que son los tres nombres como aparecen, y usted notará algo interesante. Vicario 112, Filii 53, Dei 501, 2 más 3 más 1, 6, 1 más 5, 6, y 1 más 5, 6. Familia, que el número es 666, por eso decía la profecía, que el nombre, la bestia tiene un nombre, y el nombre de la bestia tiene un número, y el número es 666. Pregunta, ¿puede ser esto casualidad? Pues familia, quizás si fuera esta la única característica, usted me podría decir que es una actualidad y podemos torcer esos números como nosotros quisiéramos. Pero cuando tú miras todo el panorama profético, cuando tú miras todo lo que está presentando la palabra de Dios, usted no puede quedarse más que maravillado con las cosas que nos están enseñando la palabra de Dios. Y mucha gente me dice, pero usted es un atrevido. ¿Qué atrevido usted lo que está enseñando? ¿Cómo usted se atreve a hablar así? Repito y le recalco, yo no estoy hablando de las personas, de la feligresía, ¿verdad que sí? Yo no estoy hablando sino estoy hablando del sistema, de la institución, de lo que enseña y las leyes. Pero le voy a decir algo más. ¿Será que esto es nuevo, lo que estamos diciendo? ¿Será que nos hemos sacado esto inventado? Pues familia, lamentablemente esto no es nuevo, familia. ¿A qué me refiero? Esto de llamar, de decir que el papado es el anticristo, familia, esto era lo que enseñaban todos los reformadores protestantes. Martín Lutero, Wycliffe, Hus, todos enseñaban que el papado era el anticristo. Todas las iglesias protestantes en sus inicios, en sus primeras etapas, todas enseñaban lo mismo. La pregunta que le hago es, ¿qué ha pasado con la reforma protestante? Porque no están protestando ya, familia. Todas esas iglesias que surgen de ese movimiento profético llamado la Reforma Protestante, que vamos a ver más adelante, está explicado en los 7 sellos, en las 7 iglesias. Familia, ya no están protestando, familia. Es triste y lamentable, familia, lo que estamos viendo, familia. Esto es el panorama profético que nos está diciendo, familia. Y la profecía dice que muy pronto la herida sanará. Vamos a ver más adelante en los temas que vamos a tener, donde vamos a ver cuán cerca estamos de que la herida de la bestia se sane, familia, de que recupere el poder político. Y le hago una pregunta, ¿qué va a ocurrir cuando recupere nuevamente el poder político, familia? Pues lo que va a ocurrir, familia, es lo que pasó durante los 1260 años, que va a recuperar el poder político. Se le va, no familia, es que ella lo soltó el poder político en el 1798 y dijo, ay, mira, no, ya yo no necesito eso. Cristo nunca obligó a nadie a seguirlo. No fue que hubo una reforma, un cambio dentro del sistema del Vaticano. No,
Lo que pasó fue que, ¿qué? Le quitaron el poder político. Ella cree que debería tener ese poder, familia, y lamentablemente la profecía dice que volverá a ocupar el poder político. Pero quiero mostrarle aquí, en Apocalipsis capítulo 17, para que usted vea lo que la profecía dice que va a pasar. Y esto va a ser, familia, en el futuro, y vamos a estudiar este capítulo también más adelante. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo número 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y miren el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La profecía nos está diciendo, familia, que el contexto de los 10 cuernos inicialmente, ¿verdad? Allá en Daniel estaba hablando de los 10 poderes de Europa. Pero ahora nos está diciendo Apocalipsis 17, que vamos a ver que el contexto del 17 es en el futuro. El contexto del 17 es cuando se levanta ella, el sistema, cuando se levanta con todo el poder político, pero esta vez el poder político que va a tener no son los poderes de Europa. La profecía lo que está diciendo es que los poderes políticos que va a tener son los de todos los reyes de la tierra, porque miren lo que dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, familia. Lamentablemente va a llegar un momento en donde los gobiernos de esta tierra, familia, los reyes, al estar bebiendo del vino de Babilonia, familia, le van a rendir homenaje y le van a entregar el poder civil político. Pregunta, ¿no está pasando eso hoy en día? Familia, de una manera increíble que usted no se imagina. Hace unos años atrás, Francisco estuvo en el Congreso de los Estados Unidos. Se aparece en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? No va ahí como la cabeza de la Iglesia Católica. No, él va ahí como el rey del Vaticano. Él va en su posición diplomática de político. Y no va tampoco ahí, familia, a enseñarle sobre las 7 iglesias de Apocalipsis o sobre las bienaventuranzas de Cristo. Él va a establecer y adelantar su agenda política. Familia, yo sé que no es fácil esto, pero hoy solamente empezamos a correrle el velo, familia. Vamos a entrar más profundamente en todas estas cosas, familia. Y es una cosa difícil, yo lo entiendo, pero recuerden, Dios no es carnicero, Dios es cirujano. Y aunque esto duela, familia, tenemos que sentarnos a seguir estudiando, ¿verdad? Seguir buscando. No niegue lo que la profecía le está diciendo, familia. La evidencia es contundente. Solamente cubrimos como 10 hoy. Hay más de 60. Yo quiero que entiendan, familia, que la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 18, Dios dice claramente en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío. Dentro de la Iglesia Católica hay un pueblo de Dios. Hay hombres y mujeres, jóvenes, que lo aman y lo sirven de acuerdo a lo que ellos conocen y entienden. Y Dios dice en el tiempo final, salid de ella. Y Cristo dice, mis ovejas escuchan mi voz y salen. Familia, la promesa de Dios es que aquellos que lo aman y lo honran van a salir de ese sistema. No es que se queden ahí para reformarla, porque eso fue lo que le pasó a Lutero y los demás, y no pudieron, y por eso los querían matar. Sino que, ¿qué? Hay que salir de ella. Ese es el llamado, familia, salir de ella. Porque Dios está diciendo, ella no está siguiendo mi palabra, ella está enseñando un cristianismo falso, torcido y apóstata. Orémosle al Señor para que el Señor nos siga mostrando estas grandes verdades, para que estemos preparados para las cosas que vendrán. Que el Señor te bendiga.